Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yetzabel, bienvenidos a el canal de esta mujer que soy yo, la Mexpañola, y hoy voy a reaccionar a la segunda parte de la elaboración de la deliciosísima sidra asturiana. Así que vamos a ver, elegí el video de El Gasturiano, es un canal, si pueden suscríbanse. Es un tipo muy simpático y esto se llama Faciendo Sidra Asturiana, segunda parte, mallado y prensado. Se me hace que hay más partes, pero bueno, vamos a ver. Hermanos, collacios, aquí el Gasturiano os sigue presentando desde unos vistes mejores que les del Angliru el proceso de prensado de la sidra. Todo una verdadera maravilla. ¡Ave sidra! Siente, estamos en territorio sidreru, Tiñana, concello de Siero, y vamos a ver cómo se malla y cómo se prensa la sidra. Un nuevo episodio con el Gasturiano. Vamos de paseo, con el Gasturiano, Como siempre, nublado y lloviendo. Bueno, gente, después de haber Bueno, eso es Galicia, ¿verdad? Después de haber estado pañando les manzanes en la pumarada, ahora vamos a seguir el proceso de elaboración de la sidra. Una vez apañaes y recogides, hay que traerles al llagar, hay que amontonarles para después mallar, para después machacarles manzanes. De aquí va a salir ese caldo de los dioses para los asturianos que ya es la sidra. Una vez que están aquí apañáis, amontonáis con un poco de agua, van arrastrándose todo hasta la cinta. Una vez que y estas van revueltas. Suben por esta cinta, van siendo trasladadas les manzanes por aquí para luego escogerles. Tiene que haber un preseleccionado. Entonces, lávase, sacan por aquí los restos. Y esto es un poco el sobrante, pues hoja que cae del proceso de recoger. Ahí les vemos, camino del Calvario, pero qué Calvario más bonito para nosotros. ¡Opa! ¡Al Calvario! Vale, no todos son haces. A veces cuélasenos alguna que puede estar un poco más pasadina que otra, un poco machacada, que ya la que no va a estar muy alta. Una vez la vuelvo a poner en el la puerco. manzana, lo que hay que hacer es mallarla. Antiguamente, con unos mallos, con unos mazos, machacábase. Ahora, por cuestiones tecnológicas de I+D también, está todo un poco más automatizado. Entonces, tritúrase mediante este sinfín, vamos trasladando toda esta sidra ya mallada, pues trasladándola por ese tubo hasta la prensa. Ay, lo rico que ha de oler ahí. Y una vez trasladada a la propia prensa, una prensa hidráulica en estos momentos, vamos a proceder al prensado de la magalla. La magalla y la manzana ya troceada, cortada, un poco machacadina, de la que vamos a sacar un rendimiento de hasta un 75% de la manzana. Toda una verdadera maravilla. De aquí va a salir ese caldo de los dioses que estamos comentando. Empezará un proceso de prensado muy lento, irá saliendo la sidra por ese duerno que después vamos a ver en la parte de abajo, y con eso ya tendremos esa primera parte del proceso de elaboración de la sidra. Incluso sin estar funcionando la prensa, solo con el propio peso de la magalla ya sale esa sidra dulce que decimos. ¿A dónde sal? Pues a este recipiente que llamamos duerno. De aquí directamente al tonel.
a fermentar. Dolió. Uy, la espuma. Bueno, ¿qué cantaríamos en un sitio como este? Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la quiero más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando más bebo más quiero beber. Gente, un culín para todos los asturianos del mundo. Después de haberla trasegado del Duerno, llega aquí a un tonel como este, va a pasar unos meses, depende un poco también del proceso de fermentación, y aquí, una vez que acabe todo ese proceso de fermentación, tendremos ya preparada la sidra dulce, la sidra natural, perdón. Ay, cómo está el gasturiano. Esto es una vorágine trabajadora que tenemos ahora. Por eso hay un movimiento aquí de personas, de gente, de trasiego, de ruido, pero ya por eso, porque estamos en el fragor de la batalla. Aquí se nos está cociendo todo lo que después vamos a disfrutar en las sidrerías. Todo empieza aquí y este será pues el último proceso que vamos a ver antes de poder catala, de poder disfrutarla, gente. ¡Hasta luego, gente! ¡Ah, ya terminó! ¡Ay, no! Pues ¿cuántos son? Yo pensé que ya iba. Fermentación de sidra al gasturiano. Oigan, ¿dónde está la tercera parte? Creo que será esa, la de fermentación. Debe ser. Pues hasta se me hizo muy cortito, ¿no? Este video, como que no duró nada. Y estoy salivando porque recuerdo el saborcito de la sidra. Pues qué decir, nada, no hay mucho que decir. El proceso de industrialización, digo, debe haber todavía algún lugar donde hagan la sidra de forma artesanal, como se dice, es decir, que hagan todo el proceso con los mazos, el mallazo, sí, ¿no? Que le den con mazos, que hagan el prensado también y que igual el fermentado lo hagan así artesanal, no sea tan industrializado. Debe haber, estoy segura que sí. Pero bueno, vamos a ver la última parte y nos vemos pronto. Ojalá que me acompañen.